Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Espero que todos estén muy bien. Mi nombre es Miguel Oliveros, por si alguien nos visita. Yo sé que no es fácil para ninguno de nosotros estar en esta situación, en estos momentos. Los extrañamos mucho y espero que pronto nos podamos ver. En esta noche vamos a traer la enseñanza que hemos venido tratando en los cultos, en los días miércoles, acerca de orar por las cosas correctas. Hemos quizá tratado este tema ya unos dos cultos y la idea es que hoy podamos cerrar el tema. Para eso pues voy a hacer un breve resumen a manera de introducción de quizá unos 5 minutos para que las personas que no habían tenido la oportunidad quizá de acompañarnos los miércoles puedan entender de qué estamos hablando. Así que comencemos con una actividad. Si usted tiene la posibilidad, escriba en el chat cuáles son esas cosas por las que usted normalmente ora, su lista de oración, cuáles son esos temas que son recurrentes en sus oraciones. Recuerde quizá esas últimas 3 oraciones que usted ha hecho. ¿Cuáles son esos temas por los cuales usted más ora? Y mientras usted escribe, yo voy a leer una lista que tengo aquí del pastor John MacArthur. En su experiencia ministerial, él nos dice que él ha encontrado unos temas que son recurrentes por los cuales los hermanos oran a menudo. Por ejemplo, salud, felicidad, éxito, comodidad personal, sanidad de todas las enfermedades y dolores, un lugar donde vivir, un trabajo, un carro, una esposa, unos hijos, un ascenso de puesto, más dinero, etc. Ahora, espero que haya tenido el tiempo de escribir y me pueda responder o se responda a usted mismo a la siguiente pregunta. ¿Qué tan parecida es su lista de oración con la lista que yo acabo de leer? ¿Por qué? Porque la idea es responder o empezar a ver cuáles esas cosas correctas por las que nosotros deberíamos orar. ¿Esta lista de oración es incorrecta? No, mi amado hermano, no es incorrecta, pero tampoco es prioritaria. Es una lista útil para aquellas personas que tienen necesidad de ellas, pues el Señor nos dice que Él conoce todas nuestras necesidades, que Él suple todas nuestras necesidades y que Él se agrada de que nosotros pidamos por estas necesidades. Pero pidamos para tener resueltas estas necesidades. Pero no es la lista prioritaria y es lo que vamos a aprender. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de lista prioritaria? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al seguro médico, hay una lista prioritaria, una fila prioritaria y una fila general. La fila prioritaria se debe atender primero y luego la fila general. En teoría, aunque no siempre es así, pero esa es la idea de una fila prioritaria. Y para Dios hay una lista de oración prioritaria y esa lista de oración prioritaria para Dios debe ser también nuestra lista prioritaria. Y una vez hayamos orado por esa lista prioritaria, luego podemos ir a orar por la lista general. ¿Dónde podemos encontrar esa lista prioritaria? Bueno, la vamos a encontrar en todas las oraciones a través de la Biblia, pero hoy nos vamos a enfocar en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, una oración que el apóstol Pablo hace pidiendo por los hermanos de esta congregación. Yo ya tengo aquí lista la lectura, por lo cual voy a hacerla para que usted me escuche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Entonces, para empezar a formar nuestra lista prioritaria de oración, tenemos 3 aspectos. 1, ser dignos del llamamiento del Señor. Orar para que Dios cumpla su propósito en nosotros y orar para que el Señor nos ayude a servir en su poder y con fe. Que nuestra fe sea aumentada para poder servir en su poder, es decir, que sirvamos de una forma poderosa a la obra. En estos últimos miércoles hemos estado tratando el aspecto de la dignidad, qué significa el ser dignos delante de Dios y por qué debemos orar por, por este aspecto. Entonces, cuando nosotros íbamos a mirar este aspecto, resulta que orar
para que seamos dignos del llamamiento del Señor, de ser hijos de Dios, de ser santos. Se requieren unas características espirituales, unos atributos, y la lista prioritaria empieza a crecer. Hay cosas por las que debemos orar, como orar por humildad, pureza, contentamiento, fe, justicia, unidad, mansedumbre, paciencia, amor, gozo, acción de gracias, luz, conocimiento, sabiduría, verdad y fructificación. Así que nuestra lista prioritaria empieza a crecer. Empezamos solamente con 3 temas y ahora llevamos muchos más temas. Es decir, que esa lista prioritaria debe ser atendida, pero no es una lista que podamos sacar del paso, sino que tiene muchos puntos importantes. Y creo que en tiempos como estos, nosotros podemos ver qué cosas realmente tienen valor y qué cosas realmente no las tienen. La lista que leíamos hace un momento, en tiempos como estos pierde un poco de valor. En este momento necesitamos paciencia, necesitamos unidad, necesitamos amor unos para con otros. Y si estas cosas no estaban desarrolladas, bueno, en este momento vamos a sufrir mucho por todas las cosas que están pasando, porque no vamos a tener paciencia de soportarlas. Y es ahí cuando cobran valor realmente estas características espirituales. Pero no solo eso, mis amados hermanos, sino que, por ejemplo, la Biblia dice que todas las cosas pasarán, pero que el amor prevalecerá en la eternidad. Es decir, el atributo espiritual del amor, que se desarrolle el amor en nosotros, es un atributo que tendrá peso y valor en la eternidad. De ahí la importancia, mis amados hermanos, que oremos por estas cosas. Bien, no nos vamos a detener mucho en el aspecto de la dignidad, porque ya lo hemos venido tratando en los miércoles anteriores, así que vamos a continuar con los siguientes 2 puntos o las siguientes 2 peticiones de Pablo. La siguiente es el cumplimiento de sus propósitos en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el pastor John MacArthur, en el material que estamos trabajando, que es el libro A Solas con Dios, que si usted desea ampliar mucho más este tema, puede adquirir el libro para que lea y se informe mucho más o más detalladamente de este aspecto. Entonces, John MacArthur nos cita unos versículos del libro de Salmos y nos dice que David oró de la siguiente forma: le has concedido el deseo de su corazón y no le has negado la petición de sus labios. Le has salido al encuentro con las mejores bendiciones. Salmos 21:2. Y también dijo: deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Salmos 37:4. La pregunta es: ¿Dios concederá todas las peticiones de nuestro corazón? La respuesta es sí. Estos salmos nos dicen que Dios cumplirá todas las promesas de todas las peticiones de su corazón, siempre y cuando su deleite esté en el Señor y siempre y cuando nuestros anhelos sean conformes al corazón de Dios. Tanto así que David está seguro y dice en el siguiente salmo: el Señor cumplirá su propósito en mí. Salmo 138:8. Entonces Dios cumplirá su propósito en nosotros. Dios cumplirá nuestros deseos si son sus deseos. Siempre y cuando lo que nosotros pidamos sea justo, el Señor lo concederá. Dios es un Dios que se complace en que nosotros seamos felices, en cuidarnos. Él se deleita en nuestras alegrías, se deleita en nuestra plenitud, porque todo esto también le da gloria al Señor. Pero el problema es que nosotros quizá hemos venido pidiendo cosas que no son conforme al corazón de Dios. Así que lo primero que nosotros debemos pedir es que Dios cambie nuestros anhelos, cambie nuestros propósitos y ponga nuevos propósitos, nuevos anhelos en nuestro corazón. Anhelos que estén conformes a su corazón, y de esa forma podamos pedir confiados y seguros de que Dios concederá nuestras peticiones. Eso significa que Dios cumpla sus propósitos en nosotros. Así que si usted ha estado orando por algo últimamente, pídale primeramente al Señor si eso por lo que está orando es algo por lo que debería orar o no. O de pronto hace falta unos ajustes para que se alinee a la voluntad del Señor. La tercera petición de Pablo en esta oración es que
en nosotros haya fe, que sea aumentada nuestra fe para que podamos servir en el poder de Dios. Bien, el servicio poderoso de Dios. Y es algo impresionante porque en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nosotros vamos a ver que que las personas de esta congregación eran personas que se caracterizaban por el servicio. Entonces, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una congregación que se caracteriza por el servicio, pero no por un servicio cualquiera, sino un servicio de amor, con gran amor. Y aún así, Pablo está pidiendo que la fe de estas personas sea aumentada para que sirvan en el poder de Dios. Así que si Pablo pide esto por estos hermanos que se caracterizan por el servicio, ¿cuánto más nosotros debemos orar para que nosotros y nuestros hermanos se caractericen por un servicio lleno de amor, amoroso, libre de egoísmo, preocupándose por los demás, preocupándose por la obra del Señor? Entonces, mis amados hermanos, es importante este aspecto porque no existe, mis hermanos, una salvación sin frutos. Es decir, nosotros podemos considerar que somos salvos por gracia y entender la gracia, pero si no hay frutos en nuestras vidas, entonces no hay una confirmación. Es decir, nosotros sabemos que no somos salvos por las obras, pero las obras son la confirmación de que nosotros hemos sido salvos. Entonces, el efecto de la salvación son las obras. ¿Ya? Cuando nosotros damos fruto, cuando hay, en este caso, hablando del servicio, el deseo de nosotros por servir a la obra es lo que confirma que realmente nosotros hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. No ganamos nada con las obras, siendo amorosos, siendo pacientes, teniendo fe, siendo justos, teniendo unidad, siendo mansos. No ganamos nada con eso. Pero eso es la muestra de que realmente el Señor nos ha rescatado de nuestros delitos y pecados, de la condenación eterna que usted y yo merecíamos. Pero quizá, mi amado hermano, usted esté pasando por un momento, y sobre todo en estos tiempos, donde usted diga: yo no tengo deseo de servir, yo no sé cómo servir. Bueno, mi amado hermano, el servicio o el deseo de servir vendrá solo hasta que usted y yo nos inundemos de la palabra del Señor. No hay otra opción. Y quizá muchos de ustedes ya han podido experimentar esto de lo que hablo. Muchos de ustedes quizás han notado que entre más leen las escrituras, más deseo tienen de leerlas y más deseo tienen de servir a la obra del Señor. Y el efecto contrario, a medida que se alejan de la palabra, también se alejan del servicio al Señor. Por lo que nuestra oración debe ser: Señor, danos el deseo de leer tu palabra para que tengamos más deseo de servirte. Ahora, si usted no cuenta con ese deseo ahora mismo, usted debe esforzarse por leer la palabra, y a medida que usted lea la palabra, así sea un versículo, va a tener más y más necesidad de leer la palabra. Esfuércese cada día por leer más y más de la palabra, y una vez usted esté inundado de la palabra, va a tener el deseo de servirle más al Señor y de dar evidencia o muestra, confirmación de la salvación que Jesucristo compró para nosotros allí en la cruz. Bien, mi amado hermano, ese es mi consejo, no mi consejo, es el consejo de la palabra. Inundémonos de la palabra de Dios, y cuando estemos inundados de la palabra del Señor, será inevitable que nosotros no deseemos servir a la iglesia, a la obra del Señor y a nuestros hermanos. Si quiere, puede acompañarme a Colosenses, es el libro que queda inmediatamente anterior a Primera de Tesalonicenses. Acompáñenme por favor a Colosenses 3:16.
Colosenses 3:16 dice de la siguiente forma: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantaremos, alabaremos al Señor, le serviremos en el instante en que la palabra abunde en nosotros, para que nos exhortemos unos a otros, nos enseñemos unos a otros, nos alentemos unos a otros, siempre y cuando la palabra del Señor abunde en nuestros corazones. Entonces, si usted en este momento no tiene deseo de servir al Señor, es porque no está leyendo lo suficiente la palabra de Dios. Así que es necesario que nos inundemos, que nos llenemos de esa palabra de Dios. Ahora, quisiera que veamos las razones, y tengo 5 razones aquí por las cuales es importante orar por estas 3 cosas: dignidad, cumplimiento y servicio. ¿Por qué debemos orar por esas cosas? La primera razón, y la más importante, y la razón de la existencia del universo entero, es la gloria de Dios. Cada vez que nosotros adquirimos un atributo, cada vez que nosotros crecemos, maduramos en la fe, estamos glorificando al Señor. Cada vez que ejercitamos la fe, que ejercitamos el amor, que ejercitamos la paciencia, cada vez que aumentamos en cada uno de esos aspectos, estamos glorificando al Señor. Cada vez que servimos en la obra del Señor, estamos glorificando al Señor. Cada vez que se cumple un propósito de Dios en nuestra vida, estamos glorificando a Dios. Y la gloria de Dios es lo más importante y el motor de nosotros y la finalidad del universo y la creación y todo lo que existe para Dios. Es de Dios y para Dios y por Dios. El segundo aspecto es, bueno, antes de pasar al siguiente punto, podemos verlo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Ahí 2 libros adelante. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 12. Dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo está pidiendo estas 3 cosas y inmediatamente les dice para qué son, y son para glorificar el nombre de Dios. De ahí la importancia de orar por nosotros y por aquellos que amamos, para que ellos puedan llegar a estas 3 cosas: dignidad, cumplimiento y servicio. El segundo punto que nosotros encontramos es que si no oramos mucho por estas cosas, es porque quizá nos hemos ocupado demasiado en nosotros. Entonces pedimos para nosotros, pedimos para nuestros deleites, pedimos para nuestros propios placeres, pero no pensando en cómo aquello por lo que estamos pidiendo va a glorificar al Señor, cómo vamos a usar eso material o ese nivel académico o ese nivel económico que estamos pidiendo, o ese nivel emocional o sentimental, o esa nueva relación. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios a través de esto? Pensamos demasiado en nosotros, en nuestra felicidad egoísta, y es por esto que a la larga estas cosas no terminan dándonos felicidad, porque solamente las cosas pueden darnos la felicidad que estamos buscando siempre y cuando vengan del Señor y glorifiquen al Señor. Entonces, si nuestra lista de oración no se parece mucho a la prioritaria, es porque nos hemos ocupado mucho a la nuestra. Entonces, la razón por la que debemos orar por estas cosas es porque debemos dejar de centrarnos en nosotros y centrarnos más en Dios. La tercera razón es que es la reputación de Cristo la que está en juego. Es la reputación de Jesucristo, mi amado hermano, y nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo no cumplo estas cosas, soy yo. No, los no creyentes nos utilizan como vehículo para burlarse o para blasfemar en contra de Dios. Y si bien Dios no necesita que nadie le defienda, no creo que nadie quiera ser el motivo de que alguien blasfeme acerca de Dios. Es decir, que su testimonio, es decir, que una caída de un hermano haga que un no creyente o incluso algunos que estaban entre nosotros blasfemen contra Dios. No creo que nadie quiera ser de causa de eso. Pero
Nosotros sí estamos prestos a que cuando un hermano cae, cuando un hermano peca, nosotros vamos encima a terminar de golpearle, a terminar de humillarle, si nos enteramos a contarle a cuanto nos encontremos por ahí sin el propósito de exhortarle en vez de habernos acercado primeramente a él. Y cuando él cae nos regocijamos con una especie de morbo. Pero la pregunta es, hermano, ¿usted oró por él para que no cayera? ¿Usted estuvo pendiente de él para exhortarle antes de que llegara a tal extremo? Es por eso que nosotros debemos orar por estas cosas, orar para que nuestros hermanos nunca caigan, para que el pastor nunca caiga, para que los líderes no caigan, para que ninguno de los miembros de la iglesia caiga, no por nosotros, sino porque está en juego la reputación de Jesucristo. Cuando nosotros caemos, las personas tienden a blasfemar, es en contra del nombre de Dios. Es decir, sería totalmente lo opuesto a la primera razón, que es que las personas glorifiquen el nombre de Dios a causa de nuestros frutos, a causa de nuestro testimonio. Y eso nos lleva al cuarto punto, y es la hipocresía. La hipocresía es importante en la siguiente medida. En Mateo 5:16, y acompáñeme por favor, se lo pido. Mateo 5:16. En el Sermón del Monte, el Señor da unas palabras acerca de la hipocresía. Capítulo 5, versículo 16. Capítulo 5, versículo 16. Dice de la siguiente forma: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces debemos ser luz, mostrando las buenas obras para que los demás glorifiquen a Dios. Para que los demás glorifiquen a Dios. Porque en la iglesia es fácil que nosotros tengamos ciertos comportamientos de santidad, de piedad, pero cuando estamos afuera es totalmente distinto. Por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en la escuela o incluso en estos días de cuarentena en nuestra familia. Nosotros debemos mostrar piedad, mostrar esos frutos, porque esos frutos confirman que somos salvos y además hace que otras personas puedan llegar a los pies de Cristo, utilizándonos a nosotros, Dios, como medio para que otros glorifiquen el nombre de Dios, mi amado hermano. Y creo que eso es un gran privilegio. Así que estos tiempos que nosotros estamos viviendo son una oportunidad para que mostremos esos frutos, para que mostremos piedad, para que mostremos santidad, para que ejercitemos la paciencia, el amor, la unidad en nuestros hogares. Y así de esa forma nuestras familias puedan glorificar a Dios. Las personas de nuestro trabajo glorifiquen a Dios. Las personas de nuestro estudio glorifiquen a Dios. Pero creo que es un problema que nos ha pasado a todos en cierto momento de nuestras vidas. Nosotros hemos dado prioridad a algunas cosas o hemos querido ser de agrado a algunos y nos hemos portado totalmente contrario a lo que Dios nos pide, es decir, indignos de su llamamiento. Y lo que causamos en vez de que las personas glorifiquen a Dios es que vamos a hacer es que la gente termine blasfemando del Señor. Y por último, mis amados hermanos, nosotros somos mensajeros. Somos mensajeros y vamos por favor, a leer 2 Corintios, capítulo 8, 23. Capítulo 8, versículo 23. 2 Corintios, capítulo 8, 23. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Nosotros, hermanos, somos mensajeros y gloria de Cristo, es decir, nuestra imagen, nuestro testimonio es representación de Dios, nosotros somos la cara
que viene a traer el mensaje, a entregar el mensaje, mis hermanos. Y si nosotros venimos mal presentados, mis hermanos, si bien eso no será excusa para el día del juicio, pero sí es una excusa para que los incrédulos rechacen el Evangelio. La manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas, nuestro testimonio, nuestros frutos, puede ser motivo o excusa para que los incrédulos rechacen el Evangelio. Así que hoy por hoy, pues podemos ver esos falsos maestros, ¿cierto? Que están haciendo, en estos momentos de crisis, están haciendo quedar muy mal el Evangelio y realmente ellos no son el Evangelio, eso no es el Evangelio, pero la gente, por el testimonio de esas personas, rechaza el Evangelio. Así que somos mensajeros. Y para que usted me entienda qué tipo de mensajeros somos, voy a tomar el ejemplo que John MacArthur ha dejado en su libro. Quiero que lea y le preste atención al siguiente. Esto se dice anuncio de trabajo. Es un anuncio de trabajo publicado en la época de la guerra en Estados Unidos. Y dice lo siguiente: se buscan jóvenes delgados, resistentes, de menos de 18 años. Deben ser expertos jinetes y estar dispuestos a arriesgar la vida a diario. Preferiblemente huérfanos. Preferiblemente huérfanos. Entonces, lo que está pidiendo este anuncio son personas que no tienen absolutamente nada que perder, que son personas valientes, arriesgadas y decididas, pero que no tienen nada a que aferrarse en esta tierra. Mientras nosotros le demos más prioridad a la lista general, mis hermanos, vamos a estar más indispuestos para servir a los propósitos del reino, porque vamos a estar más aferrados a esta lista general. Pero el Señor está buscando mensajeros que estén dispuestos a dar la vida, incluso si es necesario, con tal de llevar el Evangelio. Pero para lograr eso, mis hermanos, debemos desarrollar todas esas características espirituales, adquirir todos esos atributos que leímos al principio. De lo contrario, no vamos a poder hacerlo. Por eso es importante y es prioritario que nosotros oremos por nosotros, para que seamos dignos, para que adquiramos estas características espirituales, para que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros, para que haya el deseo de servir en el poder de Dios, que nuestra fe sea aumentada para poder creer que todo lo que hay aquí en esta tierra no tiene valor comparado a lo que encontraremos en el reino de los cielos. La misma Biblia habla de la parábola del hombre que encontró un tesoro en un terreno y va y vende todo lo que tiene para adquirir ese terreno porque sabe que ahí hay un tesoro. Entonces, si nosotros hemos entendido que nuestro tesoro no está aquí, sino está en los cielos, entonces debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que tenemos aquí en la tierra con tal de adquirir lo que está en los cielos. Entonces debemos ser como estos mensajeros, dispuestos a arriesgar la vida a diario, sin aferrarnos a nada de lo que esté aquí, sabiendo pues que nuestra paga es infinita, que nuestro nombre está escrito en los cielos, que Dios está con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompaña a diario y que viviremos en la plenitud de la gloria de Dios por la eternidad. Ese será nuestro pago y esa debe ser nuestra motivación para empezar a orar por la lista prioritaria antes que la lista general. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Recuerden, mis amados hermanos, debemos orar por las cosas espirituales, luego por las materiales. Y si oramos por las materiales, que sea también en función de las espirituales. Por ejemplo, si oramos por un enfermo, antes que orar que simplemente se sane, oremos al Señor para que esa enfermedad lleve a la persona a conocer más de Jesucristo. En este momento pues quisiera orar por estas tres cosas y también si usted quiere dejar sus peticiones en el chat lo puede hacer y vamos a estar orando por ellas. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso y Misericordioso, te damos gracias por la oportunidad que nos das, por los medios que nos regalas para predicar tu palabra, Señor. Es motivo de tristeza no poder congregarnos presencialmente, pero pues gracias a ti existe el internet y podemos transmitir también las enseñanzas.
Te pido perdón, Padre amado, porque hemos desperdiciado tiempo valioso, Señor, de las oraciones, en preocuparnos por cosas que no tienen gran valor para la eternidad, que aquí, Señor, se oxidarán con el tiempo. Pero en los cielos hay tesoros y esos tesoros que hay en el cielo no se oxidan, Señor. Allá no los corrompe absolutamente nada y durarán para la eternidad, oh Dios. Así que yo te ruego por mis hermanos, Dios, que seas tú haciéndolos dignos, más dignos de tu llamamiento cada día, más dignos de ser llamados santos, más dignos de ser llamados tus hijos. Haznos cada día, ayúdanos a estar más cerca de la estatura de Cristo. Cada día te lo pedimos, Señor. También te pedimos que cambies nuestros anhelos, nuestros deseos, oh Dios, y coloques tus propósitos en nosotros y los cumplas para que te podamos dar honra y gloria. También en estos momentos de crisis, Señor, quizá muchos no saben cómo servir. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, permítenos ver aquellos dones que tú nos has dado y muéstranos de qué forma podemos hoy servir a la obra del Señor para seguir expandiendo el reino de los cielos y ayudando a los hermanos que más lo necesitan, oh Dios. Te alabo y te bendigo, en tus manos nos encomendamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, de esta forma termina la enseñanza del día miércoles. Espero que haya sido de gran bendición. Quisiera terminar con unas palabras acerca de los diezmos y ofrendas. Hoy por hoy hay personas inescrupulosas diciendo que si usted envía dinero a esas iglesias, entonces usted jamás tendrá coronavirus y orarán por usted.